No. No tuve si trata de pasar el látex completo, digamos. Y no, es que es horrible, horripilante. Me Pero vamos a recordó pasar. cuando comenzó no sé, cuando comenzó el Word, el antiguo Word era como así. El Word en DOS era así, tú tenías que decirle todo lo que querías que apareciera con instrucciones, digamos. Claro, claro. Lo que tiene el látex es que la calidad de lo que imprime es impresionante, es muy buena, digamos. Si Está el como un tema libro. es que muchas de las revistas, por ejemplo la del Sevier, las revistas matemáticas, muchas de estadística, la mayoría, y otras, a veces te exigen que tú le mandes en látex el archivo. Hay algunas que te permiten también que te lo manden en Word o en látex. Hay otras que te permiten que te lo mandes en Word, pero te cobran una cantidad porque ellos tienen que pasar la látex. Entonces, por eso hay que tener idea de cómo escribir. Ahora, es cómodo si uno quisiera escribir, por ejemplo, una tesis, el látex es mucho más cómodo. O sea, una tesis matemática. Una tesis matemática, claro. Científica, una tesis de Oye, literatura no te da lo mismo. Ah, no, pues ahí no te usa, no, la otra ciencia no lo usa. el editor de Word es como el látex, ¿o no? ¿Tú lo conoces? El editor El más... editor de Word no, porque lo que pasa es que siguen la lógica de... Hay dos lógicas. La lógica que le llaman WYSIWYG, que es tratar de ir viendo lo que uno va escribiendo inmediatamente, ¿ya? Y la otra es la de que usa el LaTeX, que la usa el R también, que es de compilación, ¿no? Que uno escribe algo y tiene que compilar, tiene que correr, ¿sí? Entonces uno escribe algo y lo transforma, por ejemplo, en un archivo de salida, generalmente un PDF. Hola, Rebeca. Hola. Entonces, eso es el tema, ¿no? Yo generalmente uso el Killer o Kyle como editor de látex, ¿no? De todas maneras, me bajé el TeXtMaker para indicarle un poco, vamos a ver un poquito de TeXtMaker, ¿no es cierto? Para indicar de qué se trata el asunto del látex, ¿no? Oye, Hay una forma también que es bastante más fácil de usarlo, que es el Overlife. Es Claro, una página online donde claro, ustedes se hacen una cuenta y van creando su los blogs. documento, sí. lo que, no sé cómo se llama, y al lado se va compilando al tiro. Entonces pueden ir viendo al tiro qué es lo que están haciendo. Y está bueno. Claro, El, de nuevo eh, hay problemas con, ahora, el yo editor me el editor congelo mucho. matemático de... ¿Cómo se llama, Rebeca? ¿Overlay? Overlap. Overlap, se escribe Overlap. Sí, Overlap. Overlap. Te los mando. Sí. El, Ya. edi- el Es que la idea editor... es que el overlap es para para editar en línea archivos de látex, ¿no? Ujú. Si yo quiero colaborar con otra parte, con alguien en otro país, entonces vamos escribiendo sobre el mismo archivo. Esa es la idea. Igual como hay Word que uno lo puede hacer en línea, se usa mucho eso, ¿no? Pero por ejemplo, ahí tú puedes hacer un archivo, ¿cierto? ¿Sí? Hacer tu archivo y luego después puedes mandarlo a LaTeX o Es abrirlo que, con es que LaTeX. lo escribe en látex. Ah, lo escribe en LaTeX, sí, Claro, o sea, de pero todas como es maneras tiene que... distinto, cuando lo guardas tiene la misma extensión de si lo hubiera hecho en LaTeX, esa es la pregunta, ¿no? Es que es látex, lo que tú estás escribiendo es látex, Ah, ya, pero en la nube. De hecho, ya, perfecto, habitualmente se guarda en la nube también. ya. Entonces otra persona puede, si tiene la clave del archivo, puede de otro país meterse al mismo látex y hacer los cambios, las correcciones, cosas de ese estilo. Para trabajos Ese es el grupales problema. sirve mucho. Para trabajos grupales sirve mucho, sí. El editor de Okay. Tesmos es Pero claro, látex. hay que saber el lenguaje de látex porque no te va a servir si no para escribir algo en látex más cómodo, ¿no? Sí. Ujú.
Entonces, aquí en el chat me imagino que en esa es la página donde se mete, ¿ves? Ahí le apareció. Rebeca mandó la página, ¿no? ¿El editor de Desmos es LaTeX? No. El editor de Desmos usa una sintaxis, una gramática parecida a LaTeX, Ya, pero en algunos casos tiene pequeñas diferencias. ya. Y en algunos casos es más cómoda que LaTeX. ¿Sí? Perfecto. Pero es más reducido en cuanto a que lo que se usa es para escribir texto. Pero que el LaTeX sirve para escribir, por ejemplo, libros. ¿Ya? Mucho Mira, más voy a cómodo entrar. mucho más cómodo para escribir cosas matemáticas. Claro. Por ejemplo, vamos a entrar a ver algunas cosas de LaTeX. ¿Ya? Déjame ver si voy a abrir el TeXmaker. El problema es que se me voy a compartir la pantalla. Ya. No sé si en la pantalla usted ve un TeXmaker, ¿no? Una pantalla que en este momento está vacía, ¿no? ¿La ven? Sí, Ya. Esta es una pantalla en la cual nosotros vamos a empezar a trabajar un poco el LaTeX, ¿no? La primera instrucción que hay que tener siempre en LaTeX, vamos a poner donde dice orden LaTeX, siempre es document class. ¿Qué pasó? No lo pasa, parece, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Archivo, guardar como, parece que primero hay que poner los nombres. Porque no está editando, no sé por qué no. Archivo nuevo, ¿ya? Ahora sí, ahora sí, porque aquí no aparecía nada. Ahí me aparece el cursor, ¿no? Entonces, la primera orden del LaTeX siempre es document class, que es el tipo de documento, ¿ya? Y ahí el tipo de documento, hay varios tipos de documentos, ¿no? Yo aquí, esto después lo voy a borrar porque voy a explicar qué tipo de documentos se pueden poner ahí. Los tipos de documentos, el más conocido, el que primero aparece, es el artículo, ¿no? Que es artículo, que es cuando uno quiere escribir un artículo para una revista, ¿no? Después está book, si quiere escribir un libro. Está también, por ejemplo, el report. Está Beamer. Estos son los que yo más uso, ¿no? Si quisiera escribir un libro, entonces voy a escribir en book, ¿no? Si voy a escribir un artículo científico, lo escribo en artículo. Si quiero escribir una presentación, las presentaciones, por ejemplo, cuando hago presentaciones para los alumnos, las escribo en Beamer. ¿Ya? Bueno, hay otro. Una de las cosas habituales es que si uno si uno quiere enviar un artículo a una revista, por ejemplo, a la revista Elsevier, él tiene su propio tipo de documento, ¿no? Ellos usan el documento ELS, ¿ya? Que es del Elsevier. Entonces, aquí, en las llaves, uno escribe qué tipo de artículo quiere, qué tipo de documento va a ser, ¿no? También puede ser un letter, ¿ya? Una carta. Por ejemplo, si queremos escribir artículo, pone el nombre artículo ahí, ¿no? Supongamos que queremos escribir artículo. Voy a borrar esto de aquí. Y luego hay una parte que queda entre paréntesis cuadrados, que ahí uno puede escribir algunos elementos del artículo. Apareció, por ejemplo, el 10pt, que significa el tamaño de la letra, ¿no? En general, Bolivia, Paraguay. LaTeX se trabaja habitualmente entre 9 y 12 pt, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere escribir artículo,
esto está dado para que estén los elementos del artículo, ¿no? Por ejemplo, el artículo, una de las primeras cosas que tiene que tener, cualquier instrucción se escribe con el backslash, ¿no? Por ejemplo, el autor. Y entre llaves, uno escribe el nombre del autor. ¿Ya? ¿Te faltó la R? Voy a escribir Juan, ¿no? Puedo escribir un nombre cualquiera, ¿no? Puede escribir la fecha también. Me faltó la R, ¿no? La fecha. Vamos a dejar así vacía. Y hay varios elementos que tienen que ver con el elemento que tiene que ir en un artículo, ¿no? ¿Qué otra cosa más va al artículo? El abstract, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay una parte, un conjunto de instrucciones que van entre document class y la instrucción donde empieza el documento, ¿no? El documento empieza habitualmente cuando uno le dice, voy a escribir, bueno, está el título también aquí, voy a escribirlo aquí, voy a escribir el título, qué orden está el autor, el artículo, tabla de contenido, bueno, todo este tipo. Entonces, cuando uno escribe begin documento, ahí, si ustedes se dan cuenta, aparece begin documento y en documento. Entonces, todo lo que uno va a escribir tiene que aparecer entre comienzo del documento y final del documento, ¿no? Si escribo título, primer artículo, entonces vamos a escribir aquí hola mundo. ¿Cómo haces el backslash? Mira, habitualmente el backslash están en los teclados. Mi teclado no lo tiene. En el teclado, a ver, donde aparece la tecla de mayúscula, después aparecen los signos para hacer la indentación, ¿no es cierto? Y más arriba donde aparece la A, la O y el guión, un guión hacia este tipo de guión, aparece ahí. No sé si lo puedes buscar en el teclado. Otra vez aparece al lado derecho, ¿no? Sí, está Pero, como, parece que está como abajo de la pregunta, del cierre de pregunta, pero muy abajo, tal vez, no, tal vez una mancha del teclado. ya, No, está como en una tecla abajo. Bien ya. abajo, que no funciona con mayúscula, ni con alt, ni... No. A ver, El ASCII 92 es... da con el ASCII 92. ¿Ese funciona con cuál? ¿Con el alt 92? Alt 92 parece que... Sí, alt 92, súper. Sí, Ya. gracias. Una vez que lo tengas, puedes copiarlo nomás, pero marque lo copias. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, una vez que uno escribe esto, puede compilarlo, ¿no? Si uno escribe, lo pone aquí, dice compilación rápida y lo ve en PDF, presionando ahí debería compilarlo, ¿no? Pero primero hay que guardar el nombre, ¿no? ¿Ya? Si no, archivo, guardar como, aquí vamos a poner primer artículo, primer, entonces guardar, y aquí vamos a compilar, vamos a ver si compila, ya, ahí dice hola mundo, ¿no? ¿Lo ven? ¿Dónde compiló Entonces, Jefferson que estaba mirando para otro lado? perdón. Sí, dale. Después de eso, apretar ahí donde está esta flecha, nos dice compilación ya. rápida, Compilación ahí, rápida. ¿sí? Ahí dice hola mundo. Es todo lo que está, fíjese que el nombre de autor, data, título no ha aparecido, ¿no? Porque para que aparezca, tendríamos que decirle que escriba el título, ¿no? Make, generalmente él ayuda un poco
make title, ¿no? Si lo ponemos compilación rápida, ahí dice primer artículo. Juan, hola mundo. ¿Ya? Porque las revistas lo piden de esa forma, ¿no? Ok. Y también, si uno quiere escribir el resumen, que todas las publicaciones piden que haga un resumen, eso van entre begin. Aquí hay varios, empieza a aparecer la lista, el begin abstract, lo que queremos, está al comienzo, begin abstract, y siempre aparece begin abstract y end abstract, ¿no? Este artículo presenta, ¿ya? Y hay todo lo que uno quiere escribir sobre el artículo, sobre el abstract, que es el resumen del artículo, ¿no? Entonces, cuando lo compila, aparece eso, ¿no? Este artículo presenta, fíjese que el abstract, comparado con Hola Mundo, tiene una letra un poco más chica que su resumen, y generalmente tiene un tamaño de escritura desde aquí hasta como por acá nomás, ¿ya? Los artículos son así, tienen un pequeño resumen arriba, ¿sí? Entonces, cuando uno escribe artículo, está escribiendo un artículo estándar, ¿no? Todos escriben los artículos de esa forma, ¿ya? O sea, en un artículo estándar tiene el abstract en la primera página. Claro. Ya. Y también, y los autores, ahí sí. tendrías que decirle make author. El autor está puesto, dice Juan, aquí. Ah, perdón, tiene razón. Ah, como ¿Sí? no tiene apellido. Perdón. Claro, no, le puse Juan por ponerle un nombre, ¿ya? Ya. Y la date, pues yo no me acuerdo qué se pone en date. Uno puede poner la date o puede poner que ponga la fecha de hoy, ¿no? Se me olvidó cómo se ponía la fecha ahora. Hace tiempo que no escribo uno. Bueno, es que en el otro, que en el que uso inmediatamente cuando uno le pone artículo, te pone todas las cosas que tiene un artículo, ¿no? A ver, voy a ver ahí, si es eso solamente. No. Dice que hay un error, ¿no? Claro, porque en date tengo que ponerle algo, ¿no? ¿Y no te sugiere nada cuando tú escribes algo ahí? Debería sugerir, ¿no? ¿Adentro? Así que no. Date, a ver, espérate, en orden late. No. No, ya no me acuerdo. Miguel, ¿sabes tú aquí en este text maker cómo? Porque en el editor que tú tenías te ¿Sí? aparecía el menú matemático y era re bacán eso. ¿Cómo puedes sacar ese menú matemático? ¿Podéis verlo acá o no? Sí, claro. Tenéis que- Y ahí está. Fíjese que le puse Date Today, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, la idea es que esto le va a servir cuando tenga que escribir un artículo, ¿ya? Por ejemplo, si quiere mandar una revista, le van a pedir que lo escriba un artículo. Entonces, la idea es que uno se concentre en el contenido, ¿ya? No en que, no que uno tenga que elegir, por ejemplo, que el tamaño de la letra tiene que ser de tal tamaño, el título tiene que ser de tal tamaño, la letra, tal tipo de letra, el abstract, cómo tiene que ir, si tiene que ir en negrita o no, ¿entiendes? En eso uno se concentra porque basta con escribir el artículo o aquí escribir qué tipo de documento tiene que escribir y ya escribiendo esto, automáticamente lo que uno va escribiendo es un artículo con las consideraciones que pide la revista. ¿Sí? No sé si se entiende el objeto, ¿no? De escribir. Perfecto. El orden lo asigna LaTeX, ¿verdad? Al compilar. Claro, lo asigna LaTeX. De hecho, uno puede cambiar aquí el autor
fíjese que aquí está autor Juan, date hoy y título primer artículo. Fíjese que el primer artículo aparece como tercera elemento y aquí aparece como primero, ¿no? ¿Sí? Sí. Uno puede cambiar autor con fecha, pero siempre va a aparecer en el mismo orden acá. Perfecto. O sea, el orden no tiene que ver con lo que escribo acá, sino que con que el artículo se tiene que escribir de esa forma, ¿no? Y el astra lo escribo acá. El astra sí tengo que escribirlo después de Begin Document, tanto el main título como el astra, ¿no? Entonces uno se concentra en lo que tiene que escribir. Ese es el objeto que tiene el LaTeX, ¿no? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer aquí, inicialmente como el objetivo no es escribir LaTeX, aunque después yo les recomiendo que cuando tengan tiempo, se den un tiempo de ver cómo se hace el LaTeX, cómo se escribe el LaTeX. Voy a borrar esto. Yo voy a usar, por ejemplo, el REPL, ¿no? El REPL es este no tiene nada, eso es sencillo, ¿no? Es casi un archivo minimalista, ¿no? Entonces, no vamos a encargar solamente del documento, ¿no? Voy a borrar acá. Vamos a poner el make title. Vamos a buscar solamente el hola mundo, ¿no? Es un archivo ya que tiene, que está solamente debería escribir hola mundo. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces, ahora sí podemos tener algunos problemas. Fíjese que lo primero que nada, si yo hago espacio acá y compilo, me compiló, pero me puso exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no importa los espacios que le ponga, el LaTeX no los pesca, ¿no? ¿Ya? Porque él entiende que no hay ninguna razón para que yo tenga que poner espacio entre medio. Lo mismo que si yo hago Enter y escribo segunda línea, y compilo, ¿ya? Ahí tampoco pescó, ¿ya? Porque él tiene su forma de pasar de una línea a otra y de hacer espacio, ¿no? Entonces, la idea es que al comienzo, cuando uno no maneja bien LaTeX o no se da cuenta de cuál es la filosofía del LaTeX, empieza a escribir este tipo de cosas y les complica. Pero la verdad es que después uno se da cuenta que tiene que ser así, porque mientras yo puedo seguir escribiendo lo que yo quiera acá, ya voy a escribir cualquier cosa. Por ejemplo, eso, y se compilo, Miguel, apaga tu cámara porque se te detiene. se me detiene. Sí. Ya, algo le pasa a mi cámara. Gracias. O sea, apaga la del Zoom, a eso me refiero. Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede seguir escribiendo acá. Vamos a ver ahí. Y ahí pasó a la segunda línea porque ya él tiene un tamaño de la línea y por lo tanto cuando ya la accede, se pasa inmediatamente a la segunda línea. ¿Sí? Entonces, si uno quiere pasar a la segunda línea, tiene que indicarle que ya terminó la primera línea y que necesita pasar a la segunda línea. Y eso se hace con doble backslash, ¿no? Ahí da lo mismo si pongo espacio o no, porque él va a pasar a la segunda línea, ¿no? Si yo compilo, dice hola mundo y la segunda línea es la que aparece aquí, ¿ya? Si yo pongo el espacio, pues lo pongo así, él va a escribir exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? Hace una indentación en la primera línea y escribe la segunda línea. Entonces uno se concentra en lo que está escribiendo, ¿no? ¿Sí? Y cuando quiere forzar el paso a segunda línea, lo escribe de esta forma, ¿no? También aquí él tiene un espacio entre una línea y la otra
uno puede cambiar el interlineado de todo el texto, o si por alguna razón entre esta línea y esta línea quiere cambiarle el salto de la línea, generalmente se hace con una instrucción, ¿no es cierto?, que es paréntesis cuadrado y uno le pone el tamaño del salto, ¿no? Por ejemplo, 2 centímetros. Uno compila y ahí salta, además del tamaño normal, le agrega 2 centímetros más, ¿sí? Esa es la forma como uno tiene de trabajar en esto, ¿no? Algunas cosas. Fíjese que yo no le puse el acento a segunda línea, ¿no? Bueno, si yo compilo voy a volver a la anterior. Si yo le pongo acento acá y compilo, me genera un problema, ¿no? Por aquí abajo hay un mensaje de error, ¿no? Porque él no entiende este símbolo que está acá, ¿ya? Es para gringo esta cosa. Claro, es para gringo, me empieza a marcar un montón de errores. Entonces, siempre entre el document class y el begin document, siempre uno pone un conjunto de instrucciones que indica el lenguaje, algunos paquetes que siempre va a cargar, ¿no es cierto? Lo que hay entre el document class y el begin documento, ¿ya? Es, se me olvidó el nombre que tiene. Ahí uno escribe el preámbulo, ¿ya? Algunos elementos que siempre van a ir. Entonces aquí siempre van a ir una librería, ya que nosotros, primero que nada, vamos a escribir en español, ¿no? Entonces, aquí, una de las cosas que siempre va a ir es que va a escribir un paquete, ¿no? Porque estaba aquí, parece, ¿no? ¿Ya? Vamos a marcar aquí, ahí sí. Vamos a escribir un paquete, que es el equivalente a la librería que usábamos en R, ¿no? Que son use package. Entonces, un paquete que vamos a ocupar es el paquete que me va a permitir trabajar con los idiomas. Entonces, el paquete que trabaja con los idiomas se llama Babel, ¿no? Ustedes entenderán por qué se llama Babel, ¿no? ¿Sí? Y aquí, entre paréntesis cuadrados, nosotros le vamos a decir qué idioma vamos a ocupar en el documento, ¿no? Si no, él va a pensar que estoy trabajando en inglés, ¿ya? Entonces, esta instrucción siempre va en todos los archivos que ustedes vean, Panich Babel, ¿no? Este es el primero que siempre debería ir, ¿no? En el cual estamos indicando nosotros que el idioma que vamos a usar es el español. Y el otro que siempre va a ir es el paquete que tiene que ver con el inputenc, ¿ya? Es el paquete que da la codificación, o sea, cómo va a estar escrito en el teclado, ¿no? Cómo manejamos nosotros el teclado. Y hay varias codificaciones, está la Latin 1, la ANSI, y el que más se usa, el más estándar actualmente, es el UTF-8. Así que en el preámbulo, estos dos paquetes siempre van a ir, ¿ya? Entonces, si ahora compilamos, ¿qué me dice? Ahí está bien. Ya, bueno, esta cosa me reclamaba de antes, ¿no? Fíjese que ahí ya me puso segunda línea y me puso el acento, ¿no? Ya, ahí me permite escribir las ñ también, ¿no es cierto? Entonces en la compilación vemos que va a poder escribir las ñ, ¿sí? Entonces con eso ya estamos escribiendo en español, ¿ya? Estamos escribiendo con los acentos también, ¿sí? Entonces en el preámbulo esas instrucciones siempre van a ir. Después otra que siempre es conveniente poner son las instrucciones, por ejemplo, los paquetes de la AMS, ¿ya? Que son algunos tipos de
tipos de letras, tipos de símbolos matemáticos y algunas formas de escribir, algunos tipos de ecuaciones que tiene la AMS Math, ¿ya? Esos paquetes siempre es conveniente ponerlos en cualquier archivo de LaTeX, ¿no? Como yo le expliqué en la clase pasada, el LaTeX, el text lo inventó una persona que se llama Donald Knuth, que él tenía que escribir una tesis. Él era estudiante de informática y cuando quiso escribir la tesis se dio cuenta que tenía problemas para escribir los símbolos matemáticos. Entonces escribió un libro que se llama El arte de la composición de textos matemáticos, de textos científicos. Y para eso inventó el LaTeX, imagínense. Para escribir bien, él inventó el LaTeX, ¿no? Junto con eso, la Asociación Americana de Matemática, que es la AMS, también estaba tratando de buscar un lenguaje para escribir toda la tecnología que está en matemática, ¿no? Bueno, Donald Knuth llegó antes que todo el grupo que estaba trabajando en AMS. Bueno, y después AMS esa librería la incluyó para que pudiese usar con LaTeX, ¿no? Bueno, evidentemente si yo voy a escribir texto, no me voy a poner a escribir LaTeX, ¿no? Si voy a escribir algo en LaTeX, es porque voy a escribir cosas que tengan matemática, ¿no? Porque ahí viene la fortaleza del LaTeX, ¿no? Entonces, aquí viene la fortaleza del LaTeX porque me permite escribir textos matemáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, el texto matemático lo vamos a escribir siempre dentro de 2 signos pesos, ahí al medio. Cuando le estamos indicando eso, le estamos indicando que es un texto matemático, ¿no? Voy a escribir X, espacio X, voy a compilar, y si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho, las dos X son distintas, ¿no? ¿La ven ustedes o no? Sí. Sí. Sí, son distintas, ¿no? La primera es texto normal, de que seguramente es, él tiene por defecto el Times Roman, uno lo puede cambiar el tipo de letra también, y el segundo en la X, matemática. Hace una diferencia, ¿no? Pero evidentemente no solamente para escribir letras como esa, sino que, por ejemplo, para escribir instrucciones como integrar, por ejemplo, de otra instrucción que es una fracción, X, vamos a escribir X de X, por ejemplo, partido por X al cuadrado más 1. Ahí estamos escribiendo una integral, ¿no? El INT es para integrar, el frac es para escribir una fracción y para escribir la fracción X cuadrado más 1. Entonces cuando compilamos, lo que nos aparece es esto que está acá, ¿no? Vamos a escribir doble línea, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un espacio. Cuando dejamos un espacio, entonces va a dejar un poco más de espacio que no, y lo pasa a la primera línea. Entonces ya está escribiendo texto matemático, ¿no? ¿Sí? Si uno quisiera que esto estuviera, este texto está en matemática, pero está en lo que se llama inline, en una línea. Porque cuando escribimos texto en un artículo, hay veces que alguna de las cosas pequeñas las permite escribir en una línea, ¿no? Pero si queremos ya escribir una fórmula, hay forma de escribir la fórmula, ¿no es cierto?, en un array, en un array, o si no, lo podemos escribir entre doble signo peso, por ejemplo, y cuando compilamos, de ahí nos queda una línea centrada, ¿no es cierto?, con valores más grandes, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, le puedo escribir la integral, si le escribo aquí guión bajo 1,
Y el care, por ejemplo, 2, perdón, ahí hay que hacerse un espacio para que escriba el care de esa forma 2. Entonces ya está escribiendo la integral desde 1 hasta 2, ¿sí? Ahora, si escribiéramos en vez de 2, por ejemplo, la integral de 1 hasta 20, ahí ya tendríamos un problema porque él va a escribir de 1 hasta 2 y el 0 lo va a escribir acá. Porque él está entendiendo que la integral es de 1 hasta 2 y lo que sigue es lo que está fuera de la integral, ¿no? Por lo tanto, si lo que estamos escribiendo tanto arriba o abajo tiene más de un término, entonces uno debe escribir ese término entre llaves. Entonces aquí uno compila y ahí sí le da la integral entre 1 y 20, ¿no? De x de x. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Que yo generalmente prácticamente escribo casi todo con texto, ¿no? Pero el objetivo del TextMaker, del editor, es ayudar a escribir, ¿no? Y al ayudar a escribir nosotros podemos ver qué es lo que hay acá, ¿no? Vamos a ir revisando lo primero que está acá. Voy a dar una pequeña explicación. La primera es la estructura, ¿no? ¿Ya? Pero aquí no marca nada. El segundo, después vamos a ver por qué no marca nada. Bueno, porque un reporte casi no tiene estructura. Si fuera un libro, aquí aparecería capítulo, sección, subsección, ¿no? El report casi no tiene estructura, ¿no? Este símbolo de acá son símbolos de relación. Entonces ahí escribo un conjunto de símbolos de relación, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una cantidad impresionante de símbolos de relación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes reconocen de aquí, bueno, el más se escribe como más, ¿no? Aquí dice más menos, aquí dice menos más. Este símbolo es el símbolo de intersección. Tendría sentido si uno trabajara con conjunto, ¿no es cierto? Entonces, si yo escribiera ahí, por ejemplo, texto matemático, puedo escribir A y quiero ocupar este símbolo, lo pongo acá y aquí me aparece el nombre del símbolo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que aparece A internet, ¿ya? Y cualquier símbolo que quieran ocupar, ¿no es cierto? Tienen la lista de símbolos que tienen aquí, ¿no? Bueno, símbolos como esto, ¿no es cierto? Este que se puede ocupar en otra cosa, este de aquí que es aproximadamente igual. La integral está más abajo, por ahí está la integral también. Sí, también está la integral, ¿no? Por aquí está la integral. Si ustedes se dan cuenta, voy a escribir aquí, no tiene sentido, pero para que lo vean, si ustedes pinchan ahí, le aparece int, ¿no? Entonces, bueno, al comienzo cuando uno trabaja con esto, siempre va buscando los símbolos acá, pero después ya se acostumbra a escribirlo porque los conoce, ¿no? ¿Ya? Si uno quiere escribir este símbolo que está acá, ¿no es cierto? Este es el símbolo sumatorio, ¿no? ¿Sí? Si yo escribo este símbolo, voy a escribir entre doble llave, ¿no es cierto? Voy a escribir así, ¿no? Suma de subíndice, por ejemplo, n igual a 1, superíndice, hasta, por ejemplo, si yo quisiera escribir infinito acá, voy a ponerlo aquí, hasta uno busca aquí infinito, si es que lo encuentra, te me dicen si está aquí o no. No, probablemente no esté. Entonces, claro, porque estos son símbolos de relación. Otros símbolos los vamos a buscar aquí. Ahí tenemos un infinito. Y el infinito es empty, ¿no? No sé por qué esto me está saltando a la otra página. Ahí está.
Entonces aquí tenemos la suma de n igual a 1 hasta infinito de frac. Entonces, en fracción, la primera llave es lo que está arriba y lo segundo que está en la llave es lo que está abajo, ¿no? Entonces uno va compilando y lo que está escribiendo es esto, ¿no? La integral, vamos a separar esto aquí, ¿no es cierto? Vamos a escribir así. Acuérdense que tenemos que saltar con, y aquí símbolos matemáticos debe empezar con signo peso y terminar con signo peso. Vamos a poner un espacio también entre medio. Entonces vamos a ver cómo se ve. Se ve así. Ahí está inline, ¿no? ¿Ya? Si nosotros queremos que esto pase arriba y que esto pase abajo, pero que no lo queremos centrado, hay una instrucción para eso. Después ustedes se acostumbran. Display style. ¿Ya? Esa instrucción lo que le va a hacer es que el símbolo quede arriba, ¿no? Así como nosotros lo queremos ahí. ¿Sí? 1 partido por n, cosas así. ¿Ya? Uno compila aquí. ¿Ya? Entonces va compilando de esta forma, ¿no? La línea 15 no termina con peso, no es problema, ¿verdad? ¿Con qué? No termina con peso. La Signo línea peso. 15, esta de aquí, Empieza con peso este, y no termina con peso. ahí está el peso. Ah, Bueno, perdón, está bien. sí, Disculpa. si no, reclama error. Sí, disculpa, no ¿Ya? lo vi. Siempre el texto matemático, entonces uno puede escribir aquí, por ejemplo, la sumatoria o no sé, ¿cómo se llama? Es una serie. La serie display style es divergente, por ejemplo. Es divergente, ¿ya? Entonces cuando compila, aparece que la serie 1 va es divergente, ¿no? Entonces ahí va escribiendo el texto, ¿no? Bueno, esto tiene mucho más, ¿no? Tiene, por ejemplo, alguna estructura. Por ejemplo, si yo quisiera escribir una guía, entonces voy a escribir guía 1, si quiero escribir una guía 1. Si yo quisiera escribir ahí, por supuesto, esto me queda pegado acá, ¿no? Voy a escribir un espacio entre medio. Voy a escribir, perdón, me faltó, para que tome más espacio, terminar la línea, para que pase a otra línea, guía 1, y aquí sí que, por ejemplo, si yo quiero separar, puedo agregar 2 milímetros. 2 milímetros extra para que me separe un poco. ¿Ya? Si guía 1 lo quiero centrar, uno puede centrar o me imagino que en la herramienta en orden en LaTeX, no sé si estará en torno, por ejemplo, aquí Begin Center. En Center, si ustedes se dan cuenta, cuando lo puse, se lo repito de nuevo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Ya, entonces ahora, cuando compilo, me aparece guía 1 centrado. ¿Ya? Eso centra. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero que esto esté en negrita, puedo marcar acá, en orden late, en entorno, no sé si está en torno, no sé, espaciado, si está, como yo le he dicho, como no manejo este programa, no lo conozco muy bien. Estilo de letra, ¿no es cierto? En boldface, ¿no es cierto?
eh, voy a escribir eso y ahí aparece ya uno en negro, ¿no? También puede escribir underline, cualquier cosa de ese estilo, ¿no? También puede escribir esto con letra un poco más grande, ¿no? Por ejemplo, lo marcamos, vamos a ver aquí, en alguna parte decía letra, ¿no? Espaciado, estilo de letra, el tamaño, más grande, más chica, este es el tipo de letra, no el tamaño de la letra, ¿no? Si uno quiere ver la letra más grande, entonces, por ejemplo, uno escribe large, ¿no? Eso significa que quiero la letra más grande, ¿no? Ahí escribe la letra bastante más grande, ¿no? Entonces uno pues se acostumbra a escribir las cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si uno quiere escribir una lista numerada, entonces vamos a escribir en otro orden LaTeX, ¿no es cierto? Que es entornos, y vamos a ocupar entorno de lista, ¿no? Begin enumerate, ¿ya? Entonces eso empieza a escribir begin enumerate ítem, ¿no? Entonces esto será primera pregunta. Después escribe ítem. Segunda pregunta. ¿Ya? Y así va escribiendo, ¿no? Entonces cuando compila, le aparece primera pregunta. Si ustedes se dan cuenta, el nombre es le agregó el punto, ¿no? Primera pregunta, segunda pregunta, tercera. Supongamos que a mí me faltó agregar una pregunta aquí entre medio, ¿no? Que la verdad es que había otra pregunta entre medio, entre la primera y la segunda. Entonces, si escribo acá, voy a escribir otra pregunta, ¿no? Y al compilar, puso la otra pregunta acá y cambió inmediatamente la letra, ¿ves? Si ustedes se dan cuenta, le puso 1 al primero, a este le puso segunda, tercera y cuarta. O sea, él le pone automáticamente el número, ¿ya? Entonces, cuando uno hace una guía, no le escribe 1, 2, 3, sino que simplemente va escribiendo ítem y él va poniéndole el numerito. Y si uno después de la lista quiere ponerle algún número entre medio, simplemente pone el ítem donde quiere que vaya y él automáticamente reubica los numeritos, ¿no? La numeración. La numeración. También en la primera pregunta, si uno quiere escribir que la primera pregunta tenga parte A, B y C, entonces nuevamente pone el mismo entorno, ¿ya? Que es el entorno, yo lo voy a escribir porque es el begin enumerate, ¿no es cierto? Este de acá, lo voy a copiar. Y en enumerate, lo voy a copiar de acá. Esto, supongamos que es la primera parte de la pregunta, aquí escribo ítem. Entonces él escribe automáticamente primero el número, después la letra, ¿no? Y hace una indentación, ¿no? Entonces, esa es como la filosofía que tiene el LaTeX para escribir las cosas, ¿no? Entonces, si ustedes revisan alguna de las guías, por ejemplo, que hacemos los que escribimos en LaTeX, siempre tiene una estructura que es habitual, ¿no?
Entonces uno la mira y sabe inmediatamente que está escrita en látex, ¿no? Pero esto tiene que ver con la estructura del documento, ¿no? Cómo uno quiere estructurar el documento. Ahora, Bien, disculpa, ¿cómo escribes a doble columna o triple columna, por ejemplo? casi nunca lo hago, pero déjame recordarme. Vamos a escribir texto. No me recuerdo, la verdad. Así de primero no me recuerdo. Hace tiempo que no lo escribo, pero sí, se escribe, no lo recuerdo. Te lo puedo decir en la próxima clase, pero no lo recuerdo. Voy a ver si en orden de látex está, ¿no es cierto? Espaciado, acento, cita, multiplayer graphic. Los textos nuevos matemáticos. Insertar tabla. No, la verdad es que hace tiempo que no escribo doble documento, por eso no me acuerdo, ¿no? ¿Ya? No sé si alguien de los que escribe látex se acuerda cómo lo hace, pero sí, también tiene una forma de escribir en doble documento, ¿no? Lo que pasa es que hay una forma de escribir con el mini page, ¿no es cierto? Pero hay otra forma más cómoda para escribir a doble, pero se puede escribir a doble columna, ¿no es cierto? En el estilo, ¿no? Pero así de primera no lo recuerdo. ¿Ya? Bueno, yo le explicaba de que aquí voy a revisar los símbolos. Estos eran los símbolos de relación. Ustedes se dan cuenta que tiene una gran cantidad de símbolos de relación. Imagínense la cantidad de símbolos de relación que tiene. Ahora, uno si le agrega paquete puede obtener más símbolos de relación. Las flechas, ¿no es cierto? Las flechas hacia arriba, hacia abajo, doble flecha hacia arriba, ese tipo de flecha para indicar otras cosas, de implicancia, ¿no es cierto? Símbolos matemáticos que se usan. Aquí, por ejemplo, está la derivada parcial. Símbolos más utilizados. Estos, los que se van agregando aquí, son los que yo utilicé hace poco, ¿no? Entonces, a medida que voy utilizando, van apareciendo acá. Entonces, esto es útil porque lo que uno más utiliza ya aparecen aquí, ¿no? Y movilidad asociada a la pandemia, sino que más bien con estímulos para... Ahí uno puede agregar algunos símbolos favoritos. Aquí tienes que ver, eso tiene que ver con los paréntesis, ¿no es cierto? Izquierda, derecha. Seguramente en algún momento vamos a escribir algo para poder usar estos símbolos también, ¿no? Bueno, esto es para hacer para escribir líneas, ¿no es cierto? Frame, otra cosa. Eso me imagino, este es para usar un lenguaje que se llama TIX, que es un lenguaje para hacer, por ejemplo, cuadrados, escribir dibujos, para dibujar. Esto yo lo uso para dibujar, ¿no? Si yo quiero escribir, por ejemplo, un rectángulo, ¿no es cierto?, con ciertas características, como uso este lenguaje. ¿Ya? Aquí, para escribir capítulos, secciones, esto pues sería el libro, para hacer referencias, bueno, esto para escribir aquí están los tipos de letras, ¿no? Están las tini, por ejemplo, en un momento queríamos escribir una letra más grande, ¿no es cierto? Esta segunda línea, entonces aquí está el tipo de letra. No lo marcó aquí, no, eso no era, ¿no? Era esta. El tipo de letra. Por ejemplo, la letra más chica es el latín, ¿no? Si uno compilara esa letra, ahí está, apenas se ve, ¿no? Si ese de ahí queremos escribirlo en la letra más grande que usa el látex, ¿no es cierto? La letra más grande es el hue, esta que está acá, ¿no? Si compilamos, ahí es la letra más grande que usa. ¿Sí? Bueno, aquí está el boldface, ¿no? Lo más fácil, por ejemplo, este de aquí, hola mundo, si aplico la B, la negrita,
Entonces ahí inmediatamente me aparece negrita, ¿no? Si uno quiere negrita y además encima con Subrayado. italizada, ¿no es cierto? La puede escribir así y compila la letra, pone un lamundo italizada, ¿ya? Este de aquí es, bueno, esto enfatizada también, no vamos a escribir todavía, no lo vamos a enfatizar. Alineación, si uno quiere que esté alineado a la izquierda, centrado también, ¿no es cierto? Así como escribir, por ejemplo, que esto, de aquí todo esto esté centrado, entonces aquí lo va a centrar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, le escribe begin center y end center, ¿no? ¿Ya? Aquí está la raíz, ¿no es cierto? La fracción, y bueno, esos son dos tipos de fracciones, ¿no? Después en algún momento vamos a ver alguna diferencia entre las dos. Pero esto es el látex, esto es látex, ¿sí? Como les he dicho, la idea, esto no está dentro de lo que pensamos en el curso, pero si quieren en algún momento vamos a volver a escribir en algunas cosas en látex, si fuera necesario, ¿no? Pero es para explicarles la razón por qué uno se acostumbra a escribir en látex, porque la verdad es que tiene una cantidad, más que nada por la simbología matemática que tiene que escribir, ¿no? Que puede escribir cualquier tipo de simbología matemática. Bueno, a mí lo que me interesa es trabajar en R, ¿no? En RStudio. Entonces, en RStudio, yo no sé si ustedes están viendo R en este momento. ¿Sí? Voy a abrir un archivo nuevo. Sí. Ya vamos a hacer un archivo nuevo. Esto lo vamos a limpiar de acá. Vamos a abrir un archivo nuevo. Miguel, estos archivos yo no los pude abrir, al menos el fin de semana. No sé si Ya. en estos días ha subido algo. No, pero avísenme si alguno de estos archivos. Va, a ver, acuérdenme, antes de terminar la clase voy a subir todo lo que estoy haciendo, ¿ya? Ya. Y revisen por si hubiera algún problema, ¿no? Yo voy a hacer un archivo nuevo ahora. Ahora no vamos a volver al R, pero vamos a escribir un nuevo file, pero esta vez vamos a buscar el archivo, vamos a ocupar este archivo, R-Swift, ¿sí? Entonces va a ser un archivo de este estilo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo puse el archivo, automáticamente se escribió esas instrucciones. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? Les repito, en file, no hay file, ¿no es cierto? Y ahí marcar en Swift, ¿sí? ¿Sí? Al marcar en Swift, ustedes llegan a un archivo, automáticamente escribe un archivo LaTeX, ¿no? Y él dice, vamos a ocupar el document class, el artículo, comienza el documento y finaliza el documento, ¿no? La única diferencia es que escribe esta instrucción que está acá, ¿ya? Dice concordancia entre. Esta instrucción acá me permite manejar en conjunto LaTeX con RStudio, ¿ya? Entonces ahora en el mismo archivo vamos a trabajar algunas cosas, escritura en LaTeX cuando escribimos símbolos matemáticos y cálculos hechos con el RStudio, ¿no? Recuérdense que en algún momento por aquí vamos a tener que escribir paréntesis, perdón, acento, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces siempre es conveniente agregarle los paquetes, ¿no es cierto? Estos que están acá, estos paquetes siempre va a ser conveniente agregárselos, ¿no? Entonces, esos paquetes que están ahí se los vamos a agregar aquí. Copiar, pegar. Se los vamos a pegar, ¿no? ¿Sí? Lo copiamos y pegamos.
siempre en el preámbulo, es decir, entre el documento, el tipo de documento y antes de begin documento. ¿Sí? Entonces aquí podemos empezar a escribir, escribimos como si trabajamos en, esto le llama un poco la atención, pero en LaTeX, ¿ya? Entonces escribimos como si trabajáramos en LaTeX y vamos a compilar. Igual como lo hacíamos en LaTeX, ¿no? Voy a bajar esto de atrás. Igual como lo hacíamos en LaTeX. ¿Dónde hacemos eso? Aquí arriba donde dice compile, ¿no? Aquí seguramente uno puede cambiar el formato del artículo. Vamos a trabajar con el artículo nomás. Y aquí vamos a compilar, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner un nombre, ¿no? Vamos a escribir archivo 1, archivo 1, le vamos a escribir así. Siempre lo estamos dejando en clase 2, pero vamos a continuar ahí. Entonces lo grabamos, ¿ya? Y ahí lo compila y escribe, voy a hacer más grande por ahí, no sé si 150, está muy grande parece, tanto. Ya. Entonces ahí tenemos este visor, ¿no? ¿Sí? Escribimos como si trabajáramos en LaTeX. Esa forma de ahí, escribir LaTeX, lo escribe de esta forma, ¿no? Que es como el logo de LaTeX, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos escribir, lo mismo que teníamos escrito anteriormente, por ejemplo, es integral de 1 hasta 2 hay que tener cuidado. En el care hay que hacer un espacio para que aparezca eso así, ¿no? 1 hasta 2 de... Eso es porque lo toma como acento el teclado, ¿no? Claro, para evitar eso. Ese es el Alt 94, me parece, Miguel. Sí, pero es mejor hacerlo así, mira. Tú lo escribes, ¿sí? Y después pone la tabuladora, ¿no? La tecla tabuladora, ¿ya? Y ahí te evita el problema que te parezca como acento. ¿Sí? Del 1 hasta el 2, ¿no es cierto? Frac x de x, y lo que está abajo es la fracción, x cuadrado más 1, y aquí terminamos con doble signo peso. Y compilamos, y esto es LaTeX, ¿no? Ustedes se dan cuenta aquí, no sé por qué no me está haciendo automático eso. 950 ahí está, ¿sí? Es LaTeX. Solamente que el editor que estamos usando es el editor de RStudio. Pero bueno, aquí no tendríamos ninguna ventaja porque ustedes se dan cuenta, aquí no aparecen los símbolos que tenemos con el TeXmaker, ¿ya? Entonces, evidentemente, debe haber alguna razón por qué usamos el RStudio en vez del TeXmaker, ¿no? Y la razón es que porque ahora podemos escribir texto en texto de R, ¿no? Para eso vamos a usar lo que se conoce como el chunk, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba donde dice compile, al final, aparece el run, pero antes aparece un simbolito, ¿no? Que dice inserte un nuevo código. Entonces, cuando inserto ahí, me inserta esa simbología, ¿sí? Que son menor, menor, mayor, mayor, igual. Y termina con el arroba. Entonces, lo que hace esto es que lo que está escrito ahí, que está escrito en este caso entre las líneas 2 y 13, es
código de R. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros trabajamos con una base de datos en la clase pasada, muy habitual, que es la base de datos Iris. Lo voy a escribir data Iris, por si no está, Iris. ¿Ya? Y después vamos a escribir Iris. Y ahora vamos a compilar aquí. ¿Ya? Entonces, cuando compilamos, fíjese lo que pasa. Esto es LaTeX, lo de arriba. ¿Lo ven? Es LaTeX, ¿no? Lo que escribimos en LaTeX, simbología LaTeX, y aquí es R. Entonces, estamos combinando R con LaTeX. ¿Sí? Bueno, aquí evidentemente nos queda una lista muy larga. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger solamente un tipo de especie, la setosa, ¿no es cierto? Y cuando queremos escribir solamente una especie, por ejemplo, si usamos el formato que ocupamos en dplyr, ¿no es cierto? ¿Sí? Antes que se me olvide, cuando escribimos el LaTeX, ¿no es cierto? Los comentarios en LaTeX se escriben con ese símbolo adelante, ¿no? Este es un comentario. ¿Ya? Entonces, bueno, si lo compilamos, da igual que lo de recién, y lo que aparece, escribimos aquí, un comentario no aparece porque es un comentario solamente, ¿no? Que uno generalmente lo ocupa para saber lo que está escribiendo, por qué lo está escribiendo, ¿no? Pero los comentarios en chun, que es esta línea que está acá y esta que está acá, como esto es esto no es lo que escribimos acá no es LaTeX, sino que es R. Si escribiéramos esto, no va a marcar un error. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ya el editor, los comentarios me lo está poniendo aquí en verde, ¿no? Aquí ya no está en verde. ¿Ya? Así que si quisiéramos correr acá, me va a marcar un error. ¿Ya? Ahí me marca. Porque los comentarios en R se escriben con el gato, ¿no? O almohadilla, como se le diga, ¿no? Este es un comentario. Entonces ahora sí me lo va a hacer, ¿no es cierto? Y evidentemente no escribe ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno, saber en qué ambiente está, ¿no? Cuando está entre ese ambiente y ese ambiente está en R. Cuando está fuera de ese ambiente está en LaTeX. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo... Miguel, eso significa que la línea 19, 20 en adelante es LaTeX. Es LaTeX, claro. Después de esto volvemos a LaTeX de nuevo. ¿Sí? Después del arroba. Después del arroba es LaTeX. Claro. Aquí empieza R y aquí termina R. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a coger solamente algunos datos de IRI, por ejemplo, vamos a escribir eso, voy a escribir iris, y de iris vamos a coger los datos, lo vamos a filtrar, ¿no es cierto? Filtrar por especie, me parece que estaba con mayúscula, ¿no? Especies, que estoy escribiendo, es especies igual me parece que es perdón igual. Ya no me acuerdo cuál era cómo se llama la especie. ¿Se acuerda cómo se llamaba, no?
de la data iris. ¿Y no puedes en la línea 25 preguntar? ¿La línea 25? Sí. ¿Aquí? Preguntar por los... No, fuera del documento no. Pero en R, preguntar por los campos de... Claro, pero tendría que salirme de este archivo, porque este es un archivo que tiene otra extensión. Este archivo se llama archivo 1 RNW, no es un script. ¿Ya? Perfecto. Y aquí me cambia. Es un archivo, acuérdense que cuando lo abrimos con el archivo con el nombre de RSwift. ¿Sí? Así que no es un archivo, tendríamos que volver a leer. Creo que se llama cetosa, y si lo corremos, dice no puedo encontrar esta función que está acá. ¿Saben por qué o no? Lo que nosotros estamos usando es una librería que es la dplyr, aquí, cuando escribimos de esta forma, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase pasada, que usamos esta librería. Entonces tenemos que decir que nosotros vamos a usar esa librería y la tenemos que cargar. Dplyr. No, ahí está. Ahí está la tercera. Ahí está. Esa librería. ¿Ya? Faltaba agregar esa librería, entonces cuando compilamos, ya. Aquí aparecieron solamente las cetosas, ¿no? Está igual. Es que aparecieron las dos porque dejamos ir y acá. ¿Sí? Aparecía dos veces, ¿no? Entonces, cuando compilamos, ya. Ahora solamente aparecen las cetosas, ¿no? ¿Sí? Entonces está muy grande. Por ejemplo, vamos a escoger de cetosas las que tienen el sepal length, que es la longitud del pétalo, creo que es eso, mayor, por ejemplo, que 5,5. Aquí hay una, aquí hay otra. Entonces la agregamos aquí y sepal length, ¿qué se llama? Sepal, ahí está, length, mayor o igual que 5,5. ¿Ya? Entonces vamos compilando. ¿Qué pasó? Puse menor igual, es mayor igual. Pero... Por eso quedaron tanto. Ya. Compilamos. De ahí lo tenemos más chico, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces ahí estamos trabajando con una mezcla entre el R en el mismo documento, con el R y LaTeX, ¿no? Ustedes imagínense, estamos tratando de escribir un informe, ¿no es cierto?, en que tenemos cosas que son que hay que escribir textos, fórmulas y datos, ¿no? Entonces lo estamos haciendo en el mismo archivo, ¿no? Bueno, ¿por qué me pareció este es un comentario acá? Ya. Aquí vamos a escribir, a ver, creo que lo tenemos ahí abajo. Estos que están acá, eso son los comandos que estamos ocupando en R, ¿no? A lo mejor estos comandos no me interesan que aparezcan, me interesa que aparezca solamente eso, ¿no? Entonces aquí, entre estos dos símbolos, puedo escribir en la instrucción echo igual, ahí puede ser verdadero o falso, no vamos a escribir falso. Entonces ahí al compilar, ahí solamente me apareció el cuadro, ¿no? No me apareció las instrucciones que estaban dadas para calcular eso, ¿no? ¿Ya?
¿Se entiende cómo estamos trabajando los dos elementos, no? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, podemos seguir aquí trabajando, ¿no es cierto? Miguel, ¿Sí? eso significa que en la columna, o sea, entre la 15 y la 19, yo ¿Sí? puedo hacer un comando R y ejecutarlo con run, ¿o no? ¿Y ejecutarlo con qué? Run. No, solamente con el RAM, mira, la verdad es que no lo sé, creo que no, Ya. creo que no. A ver, vamos a hacer una Si tú tontería. marcas de las 16 a las Ya, 16, 17, 18. mira, vamos a poner 3x4, por ejemplo. Si yo escribo RAM ahí, no, No. no me da. Ok. ¿Ya? Puede correr todo, a ver, puede correr lo que El puede chat. hacer, lo que sí puede correr, parece, no una línea. Profe, pero eso no debería aparecer en en la consola, porque ahí lo que está viendo abajo es el compilado PDF. Claro, Debería verse pero si corre, si es que corre o no, debería verse ahí, en la terminal, ¿o no? ¿Aparece en la terminal? ¿No aparece? es que la terminal No, es tampoco. tampoco. No, entonces no se Eso debe es poder. fácil. Tú dices el Ahora, lo 3x4. que sí, fíjese que lo que está apareciendo es aquí cuando trato de hacer esto, vamos a ver si puede correr este chunk, ¿no? Se llaman chunk estos valores que están acá. Eh, a ver, el terminal no me está haciendo nada, la consola. Voy a ver si corre aquí. No. No, No importa. no. Después vamos a ver, lo que pasa es que después vamos a ver otra forma también de hacerlo y ahí sí vamos a ver que vamos a poder correr algunos chunks, ¿no es cierto? Cuando usemos otro tipo de, de texto, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo la verdad es que hice el primer informe, ¿no es cierto? Déjenme revisar esto también, que yo hice un montón de datos para no escribirlos completos, de alguna forma estoy explicando lo que está acá. Ya, es para acordarme, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver qué pasa con por ejemplo, con los gráficos, ¿no? Las instrucciones para escribir gráficos aquí estamos, esta parte de aquí es LaTeX, ¿no? El comando para escribir un gráfico en LaTeX es primero el comando begin, que indica que voy a hacer una figura, ¿ya? Que puede ser una foto, cualquier cosa que sea una figura, ¿no? Aquí esto que lo centre, y la instrucción que hace, eso es incluye graphics, ¿ya? Yo aquí tengo, que ya lo copié, ¿no es cierto? A ver, estamos en carpeta personal, estamos en Magister. ¿Dónde está ese Magister? Se me desordenando. Aquí está. Magister, el logo. Bueno, yo pasé un logo para acá, me parece. ¿No? No, pues Magister. En Magister clase 2 yo copié el logo de MacBiota, ¿no? MacBio PNG. En la clase 2 que estoy ocupando esa carpeta, ¿no? Entonces, la instrucción de LaTeX para incluir gráficos es esta, incluye graphics. Entonces aquí, entre llaves, tengo que ponerle el nombre del gráfico. En este caso, este gráfico que está acá, ¿ya? Que yo lo tengo en la misma carpeta que he estado poniendo todos los datos, ¿no? Entonces, cuando yo hago correr esto, cuando lo compilo, me aparece el logo de MapView, ¿no?
que fue el que yo estoy escribiendo, esto es LaTeX, ¿ya? Siempre le pone, si ustedes se dan cuenta, él le pone automáticamente figura 1. Le pone figura porque nosotros dijimos que hablara en español escribe figura. Si nosotros no tuviéramos la instrucción del Spanish que está acá, aquí va a aparecer figure, ¿sí? Y la figura, a la primera figura que aparece le pone 1 y le pone más vivo porque nosotros le dijimos que la figura, el caption es lo que tiene que aparecer como nombre de la figura, más vivo. Y esta etiqueta se usa por si no, nosotros lo queremos después citar, ¿no? Entonces, por la figura número, y ahí le ponemos ref entre llaves y el nombre que le pusimos para que pueda citar a la figura que aparece con ese número, ¿sí? Esta instrucción que está acá es una instrucción de LaTeX, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si nosotros queremos hacer... En la línea 21, ¿el H es el tamaño? ¿El qué? No, el H significa que la figura la ponga ahí. Porque hay veces que en algunos apuntes escribe que la figura tiene que, por ejemplo, estar al comienzo de la página o al final del texto completo, ¿ya? Yeah. Entonces ahí estamos indicando que la ponga ahí, que no la ponga en otro lado. Ahora, lo que hace LaTeX, porque puede ocurrir que uno está escribiendo texto y el tamaño de la figura no la alcanza al final. Entonces ahí la puede pasar a la página siguiente, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es lo que escribimos con el H. Entonces, vamos a ver qué es esto que está acá, ¿no? Voy a copiarlo y lo voy a explicar. Ya, ahora vamos a escribir una figura, ¿ya? Miguel, ¿sí? ¿Te parece si paramos unos minutitos? Sí, porque si no, entonces ahí que... ¿Sí? El Ronnie va a reclamar. Estoy reclamando yo. Oye, está reclamando tú. Ya, está bien. 20 para las 7, ¿a las 7? A las 7 ya. Tienes que avisarme porque si no paso de largo. ¿Ya? Listo. Ya. Voy a poner. Gracias, Miguel. Oye, se me ha olvidado grabar. Hágame acordar, por favor, que me acuerde de grabar. ¿Ya? Voy a poner un mute. Y al comienzo de la próxima, de lo que siga, me acordar que grabe la clase. La clase, ya. Listo.